Algunos de vosotros hace bastante tiempo me preguntabais cómo subtitular un vídeo e incluso cómo subtitularlo traducido a otros idiomas. Pues bien, ha llegado la hora de que os desvele el secreto para subtitular gratuitamente en el idioma que queráis. Los que me seguís por los tutoriales de Filmora ya sabéis que el programa dispone de una herramienta con el original nombre de voz a texto, que lo que hace es analizar el audio de nuestro vídeo para transcribirlo a texto, o lo que es lo mismo a subtítulos. La única pega que tiene es que nos cuesta una serie de créditos el utilizar esa función, y cuando se nos acaben los créditos habrá que pagar para obtener más. La única ventaja es que, como veis en pantalla, podemos cambiar el estilo y aplicarlo automáticamente a todos los subtítulos. Pues bien, hoy os traigo una herramienta totalmente gratuita con la que no solo podemos crear manualmente los subtítulos de nuestros vídeos, sino que los puede hacer automáticamente, y es más, nos los puede traducir al idioma que queramos. ¿No es una maravilla? La aplicación se llama SubtitleEdit y perdonad mi inglés. Es totalmente gratuita y vamos a comenzar por descargarla. Os dejaré el link en la descripción. Lo que bajamos es un archivo comprimido que guardaremos en una carpeta provisional, donde vamos a descomprimir. Obtendremos un archivo exe de instalación, que no hay más que ejecutarlo. Una vez instalado, vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es importar un vídeo. Solo debemos arrastrarlo hasta nuestra ventana de vídeo. Si clicamos en la ventana oscura de debajo, se nos cargará en ella el audio, ya que es desde aquí desde donde el programa analizará la narración. Ahora debemos ir a la opción de vídeo de su menú principal y buscaremos la opción de audio a texto, Whisper. Como es la primera vez que lo usamos, nos pedirá que si deseamos instalar Whisper. Le decimos que sí, y tranquilos porque todo es automático. Al darle a generar, se abrió otra pequeña ventana como para indicarnos qué modelo queríamos descargar. Como no sabía cuál elegir, dejé el que aparece por defecto. Al finalizar, le doy de nuevo a generar, aunque se me había puesto en inglés. Comienza su trabajo. Al terminar veo que, como el vídeo está en castellano, el programa ha rellenado los subtítulos con la frase Speaking in Foreign Language, o lo que es lo mismo, hablando en idioma extranjero. Voy a eliminarlo e intentarlo de nuevo. Me voy a vídeo, pero esta vez probaré la opción de audio a texto, Vox Calding. Aquí me vuelve a preguntar por el modelo a elegir, pero solo hay dos y supongo que por la terminación el segundo es en español. Lo elijo pues y le doy a generar. Tras unos segundos puedo contemplar que esta vez sí, los ha creado en castellano. Si os fijáis en la ventana del vídeo, también los incrusta en el vídeo. Ahora podríamos editar los posibles errores, modificar el tamaño de la letra, la fuente o el color. Y si volvemos al menú principal a la opción de vídeo, veremos algunas opciones interesantes como la de generar el vídeo con los subtítulos incrustados en él, por lo que no tendríamos que exportar un archivo de subtítulos aparte. Pero lo más interesante es que en la opción de autotraducción del menú principal podemos encontrar en primera posición la opción de traducir automáticamente. Lo tenemos por defecto de Spanish a English. Y con solo darle al botón de traducir nos hará un estupendo trabajo, respetando los códigos de tiempo. Y lo realmente bueno es que si desplegamos la opción del idioma destino, veréis que podéis traducir a decenas de idiomas. ¿No es fantástico? Esos subtítulos podríamos ahora exportarlos en archivos SRT o otros formatos, para exportar junto al archivo de vídeo, y lo podemos hacer con el subtítulo original o el traducido. El programa en sí dispone de muchísimas más opciones que de momento no os puedo mostrar porque he de analizarlo a fondo,
pero todo se andará. De momento he querido mostraros el potencial de este programa, como hay muy pocos en el mercado y además totalmente gratuito. Si estáis interesados en saber más del programa, os dejo otro enlace a un vídeo de mi amigo Pedro Terreros de Creatubers, que os mostrará más detalles del programa. Espero, como siempre, haber aportado notas de vuestro interés con las que ampliar conocimientos, con el fin de mejorar nuestros procesos de edición y creación de vídeo. Recordad de compartir y darle like. Además, espero me comentéis si tenéis necesidad de conocer alguna cosa en concreto sobre producción con Filmora, GIMP o Neutron. Os espero muy pronto con un nuevo vídeo. Un gran saludo, amigos. Chao.